Mi nombre es Chucheidón. Gusto en conocerlos, simples mortales. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Chucheus y pues nada, acá dos dioses siendo youtubers, que gracias. Bienvenidos sean ustedes, terrenales. Tendrán el placer de conocernos. Exacto, como lo dijo Chucheidón, básicamente vamos a dar un pequeño recorrido, ¿cierto? Un pequeño recorrido por la historia, por algunos fragmentos de esta, e iremos juzgando, iremos analizando si realmente nuestra creación vale la pena o la están embarrando. Estamos en 1914. Los serbios se pelan a Pachito, el duro de los austrohúngaros. Este pepazo desencadena en un dominó de declaraciones de guerra. Poca atención, Chucheus, porque no le voy a repetir. Austria contra Serbia, Rusia contra Austria, ¿sí? Y Alemania le tiende la mano a Austria, ¿sí? En un momentico, plácata, entra Francia Otomana, Inglaterra e Italia, ¿sí? Cambio, Estados Unidos se mete al caldo y Rusia debe salir porque tiene una rebelión interna. Alemania se da cuenta de que puede meterse, bueno, invadir Francia, Sí. ¿sí? Y lo intenta rápido antes de que los gringos lleguen a Francia, pero No alcanza, no les da, no les le da. Y se rinden en 1918. La guerra se lleva 16 millones de personas y el Tratado de Versalles le cobra a Alemania como gota a gota en diciembre. Bueno, estábamos hablando de un tratado de Versalles, ¿no? Este tratado de Versalles que cerró la Primera Guerra Mundial, abre la Segunda, porque entonces Alemania está súper caliente porque pues no les gustó nada lo que les exigió este tratado. Entonces Alemania pone como mandatario a Don Bigotes. Don Bigotes es Hitler. Entonces Don Bigotes llega y invade Checoslovaquia, luego invade Austria y pues todo súper mal, porque los polacos lo están trancando por el corredor del Danzig. Entonces Don Bigotes llama a Stalin y le dice, no, pues Stalinchis, necesito su ayuda, y plácata, y una invasión doble entre Stalinchis y Don Bigotes. Pero lo que no sabía Stalinchis es que Hitler quería invadir Francia y posteriormente traicionarlo. Entonces pues ahí todo mal. Entonces pues al ver esto, Inglaterra y Francia se paran re duro contra Alemania, pero como se quedaron campeando allá en las trincheras, pues Alemania sí se avispó y se adueñó de Dinamarca, de Noruega, y luego invadió Francia. Posteriormente a esto, Japón, en otro contexto de la historia, Japón está como aburrido, como desparchado porque no lo invitaron a la fiesta, y dice, pues nada, tumbemos Pearl Harbor, y hundió un barco estadounidense. Bueno, continuamos con la línea de Don Bigotes. Entonces, Don Bigotes decide traicionar a la Unión Soviética, a Stalinchis, y se les mete. Lo que pasó, lo que no sabía Don Bigotes, es que el invierno burgalés los iba a coger y como a cajón que no cierra, hijo de madre, porque pues los frenó completamente porque no estaban acostumbrados a este clima y dañaron sus armas, etcétera. Entonces Stalinchis, como si estaba acostumbrado, los hizo retroceder, y entonces Don Bigotes ya estaba muy, muy, muy encerrado. Entonces, como última pues opción, ¿cierto? Sí. Decide automorirse, se aborta, hace la automurición. Entonces, ya después de esto, para cerrar este capítulo de muchas masacres, de muchas muertes, como los gringos son perfectos en este tema de los trueques, llegan y dicen, pues nada, Japón me tumbó un barco, ¿cierto? Me bajó un barco, yo le bajo a 2 ciudades con una bomba atómica, ¿sí o no? Los trueques de los gringos son... Bueno, después de esta Segunda Guerra Mundial, la crueldad de esta misma guerra es como nos dicta las cosas hoy en día. Es decir, por ejemplo, porque Estados Unidos es una potencia mundial, porque se habla de unos derechos humanos, porque gran parte del mundo
legitima una democracia, un sistema político como la democracia. Pero bueno, tenemos el siguiente panorama, y es que se desbasta Europa, pero a su vez se aprende una lección, es decir, se tumba la cara pública del totalitarismo. Entonces llega una era de paz, llega una era de democracia, se separan los poderes y ok, bueno, pues estamos en una sociedad que ya deslegitimó a una ultraderecha. ¿Por qué? Porque pues se dieron cuenta que su historial es de guerra, de sangre, de pérdidas económicas, sociales. Entonces pues claramente la ultraderecha nos deja de funcionar como un modelo político. Claro, aunque en estos días estamos pues latentes con ese peligro latente, es decir, con que se reitere esto mediante pues el racismo, la xenofobia y hasta el mismo nacionalismo. Pero bueno, continuamos en este contexto posguerra, entonces después los juicios de Nuremberg juzgaron los crímenes cometidos por los nazis, es decir, pues todo este genocidio, que de hecho esa palabra se encontró en los mismos juicios de Nuremberg, cuando se define que esto fue un crimen contra la humanidad, un crimen que sobrepasa todo lo racional, y se llamó un genocidio. De esta sangre derramada hace que nazca la ONU, ¿sí? Una organización creada para la búsqueda de los derechos humanos. Pero, ¿qué hace la ONU? La ONU nos gobierna por medio de leyes internacionales, y estas leyes dieron paso a la legalidad y descolonización de la igualdad, abriendo la ventana para que todos nos veamos los unos a los otros. Este organismo es el recuerdo vivo de la destrucción que tiene el ser humano, el recuerdo de las carnicerías dejadas por los discursos de odio, de nacionalismo exagerado y el totalitarismo y el imperialismo. Bueno, sucede esta crisis económica del 2008 que desestabiliza la Unión Europea, pero no solo desestabiliza la Unión Europea, también desestabiliza su modelo político. Entonces es hasta la llegada masiva de refugiados que empieza el precursorado del Brexit, que se empieza como a anunciar que va a pasar. Entonces en el año 2015 a 2016 el clima político que se estaba viviendo en Europa había empezado a jalar otra vez negativamente. ¿Por qué? Porque de tener un acuerdo para el libre asilo, para el derecho al asilo, qué pena, pasamos a negarlo completamente, porque se hace un acuerdo con Turquía en el cual se le dice, ok, Turquía, te vamos a apoyar económicamente, pero realmente simplemente le está pasando el borolobo, solo le está tirando el balón a Turquía, porque se excusan en unos problemas de seguridad social, de seguridad nacional, de pues problemas internos por recibir a tantos refugiados, y cierran fronteras. Entonces le dicen a Turquía, bueno, te damos dinero, pero no recibimos más tus refugiados. Y claro, pues esto es claramente un terrible manejo de una tragedia humanitaria, de una crisis humanitaria. Y este mismo manejo tan erróneo es el que le da el aval a la campaña política del Brexit en el año 2016, que específicamente pues viene de las palabras Brexit and Exit, que significan pues básicamente que el Reino Unido se va a abrir del parche, que el Reino Unido se va a salir de la Unión Europea. Y pues esto se pone a votación, Reino Unido le pregunta a su pueblo y efectivamente gana por muy poquito, gana el sí, es decir, se salen. Bueno, esto da paso a pues unos temas muy complejos de la separación por temas comerciales, políticos, económicos. Bueno, y después de 4 años de una negociación muy extensa, que parecía una montaña rusa, porque en unos factores estaban de acuerdo, en otros no, y por muy pocas cosas se puede caer una negociación. Entonces es hasta el 1 de febrero del 2020, es decir, el año pasado,
aun donde todavía no había pandemia. Después de un arduo trabajo de esas negociaciones, se da oficial la salida del Reino Unido, y desde ese momento, aunque es gradual, claramente tiene unos periodos de familiarización en todos los ámbitos, pero ya oficialmente el Reino Unido no hace más parte de la Unión Europea. Eso básicamente es el Brexit.